y al aire. Bien, muy buenas tardes a todos. Una vez más le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta actividad de la Fundación Jaime Guzmán que llamamos Taller de Coyuntura, que como ustedes bien saben, desde que partió el confinamiento en nuestro país, la estamos realizando vía plataforma, y más allá de las complicaciones que esto pueda tener en nuestra cotidianidad, nos ha permitido llegar a mucho más gente y a tener invitados que en otras circunstancias hubiese sido muy difícil tener. Eh, en esta ocasión, nuestro invitado es un connotado economista y político protagonista de nuestra historia reciente en nuestro país, de momentos clave que ha vivido el país. Fue Óscar Guillermo Garretón, ¿no? Fue colaborador del presidente Allende, fue diputado, subsecretario, y también fue colaborador del gobierno del presidente Patricio Aylwin. Lo hemos invitado esta tarde a la Fundación Jaime Guzmán para que nos dé su impresión sobre la izquierda política actual chilena. Óscar Guillermo, muy bienvenido, ¿cómo te va? Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que son tiempos en que uno debe agradecer estar siempre dispuesto a conversar en un país donde se conversa poco, particularmente si uno tiene pensamientos distintos. Y creo que es una de las cosas que falta. Así que en lo que podamos ser parte de eso, de ese espíritu, es que les agradezco mucho. Me preguntaron sobre la crisis política de la izquierda, ¿ya? Mira, poniéndome a discutir, quisiera decir dos cosas previas, ¿no? La primera es que creo que todo el pensamiento político está en crisis a nivel mundial, y la verdad que si uno se olvida de eso, puede equivocarse en el juicio sobre la realidad local. La polis, por así decir, el pueblo está en rebelión respecto a las respuestas que habitualmente se le han dado desde la política. El mundo vive una crisis de conducción de las sociedades poco controlable por los medios clásicos con que antes la política contaba. Voy a mencionar dos cosas particularmente relevantes. Primero, la era digital ha instaurado formas de acción democrática directa que desafían a la democracia representativa. Primero, cada uno tiene acceso al instante a toda la información de que dispone el ser humano. Y segundo, las relaciones sociales, las redes sociales, permiten una interacción creadora de opiniones, noticias, aplausos, amenazas y convocatorias diversas a cada una de las personas, que era algo, digamos, que la democracia representativa desconocía antes. Por otro lado, el fin del monopolio del conocimiento por los países desarrollados y el achicamiento del mundo gracias a la conectividad hacen que vivamos la mayor redistribución planetaria de ingresos y de personas que jamás tuvo la humanidad, y eso es un dato de la política mundial hoy día. Por darle algunos datos, entre 1995 y 2015, 1.800 millones de seres humanos superaron los $5.000 per cápita al año, o sea, comenzaron a comer. La tecnología dejó de ser monopolizada por Estados Unidos y Europa. Las migraciones se masificaron y cada vez más personas son ciudadanos de donde quieren serlo y no seres resignados a vivir en su lugar de nacimiento. Y las tres potencias mundiales que se ven para este siglo, dos son nuevas y asiáticas, China e India. La otra sería un Estados Unidos desafiado como no había sido durante muchos años. Pero estos dos impactos de la era digital y la gigantesca redistribución planetaria de riqueza y personas trajo problemas políticos en los distintos países, en los perdedores y también en los ganadores. En los perdedores fue el empobrecimiento de países desarrollados, de las expectativas, la frustración de expectativas en él, el odio a la globalización, a las migraciones y, por cierto, a las élites identificadas como responsables de todo esto. Izquierdas y derechas tradicionales del mundo pierden hegemonía
En Estados Unidos lo expresa Trump y en menor medida la izquierdización del Partido Demócrata. En Europa claramente la ultraderecha parece responder mejor a esas mayorías de expectativas amenazadas que la izquierda o la derecha tradicional, como lo demuestran Le Pen en Francia, la Lega en Italia, Johnson y su Brexit en Inglaterra y el crecimiento de Vox en España. Y en los países ganadores, curiosamente, también el ingreso per cápita trae consecuencias de descontentos nuevos, porque la pobreza que antes vivían no permite ver la desigualdad. Quienes la pueden ver son los que pasan a ser parte de enormes clases medias recién salidas de la pobreza. Quieren más y temen volver atrás. El cuestionamiento a los desiguales de arriba y la exigencia de seguridades sociales mayores a los gobiernos, educación, salud y pensiones son generalizadas, no son solamente un problema de Chile. Esto genera interrogantes políticas sobre las democracias también. Para uno deben ser democracias de derechos sociales más extendidos y menos privilegios de sensibilidad socialdemócrata. Otros, en cambio, ven en sociedades con regímenes más autoritarios, por ejemplo China o Singapur, ventajas para enfrentar los desafíos del siglo XXI. O sea, no vivimos un problema local, sino que ni solo de la izquierda es la política a nivel global la que está en crisis. Una segunda consideración que quiero hacer es que la izquierda chilena tiene una historia que la distingue en América Latina y que desde comienzo del siglo XX la hace muy influyente en la cultura de toda la sociedad chilena. Movimientos populares e izquierdas hay en toda América Latina, pero grandes movimientos sociales no han sido protagonizados por izquierdas clásicas, como la Revolución Mexicana de Zapata, Villa y el PRI, en Argentina el peronismo, en Brasil João Goulart, en Cuba el movimiento 26 de junio, que no era el Partido Comunista Cubano. En todos esos lugares existían partidos comunistas y socialistas, pero marginales, más de intelectuales que de masas. En Chile, en cambio, la izquierda fue casi desde el inicio de fuerte presencia popular y electoral, aún siendo minoría. Hasta ahora, con el Frente Amplio, nunca nadie había amenazado los espacios políticos hegemonizados por PC y PS. Siempre surgieron otras fuerzas como el MIR y el MAPU, pero de significación social menor. Esta izquierda no fue solo gobierno con Salvador Allende, lo fue en 1932 en la fugaz República Socialista de Dávila, en los gobiernos radicales de Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Rivas y al comienzo González Videla. Parte del PS fue luego gobierno con Ibáñez y en este siglo XXI ha sido gobierno mucho más tiempo que la derecha. Su peso cultural es muy grande, es imposible acercarse al mundo cultural chileno y después van a ver por qué insisto en este punto. Si hablamos de literatura, Neruda, Manuel Rojas, Pablo de Roca, Enrique Lin, incluso un escritor de origen tan aristocrático y latifundista como Vicente Huidobro, fue el primer candidato presidencial del Partido Comunista en Chile. En el teatro, parte importante de los directores y artistas como Víctor Jara, el ictus en tiempos de dictadura, gran parte de los actuales artistas de TV y teleserie, etc. En música popular es muy impresionante. Violeta Parra, sus hijos y nietos, Quilapayún, Inti Illimani, Yapu, Luis Advi, Los Prisioneros. Basta recordar el último Festival de Viña. Humoristas como Yerko Puchento o Kramer. O sea, la chilena es una izquierda que impregna la cultura nacional, el sentido común de los chilenos, más allá de lo que ocurra con sus partidos. En Chile hay partidos de izquierda, hay pueblo de izquierda y hay cultura de izquierda. La crisis de la izquierda chilena no es inseparable de estas dos realidades que yo les he contado, ni tampoco de sus secuencias de vida tras el retorno a la democracia. La renovación socialista que gobernó con la Concertación nació de una profunda reflexión crítica sobre la unidad popular y dio origen a los gobiernos exitosos de la Concertación. La nueva mayoría que vino después fue gran detractora de la Concertación y terminó en una crisis indesmentible. Y la situación actual
es una crisis en pleno desarrollo y por lo tanto de desenlace incierto. La UP terminó mal, fue derrotada políticamente, solo su desenlace fue militar. Sin embargo, fue culturalmente un clímax de las esperanzas de izquierda en Chile. Eso no, lo que lo vivimos no podemos olvidarlo y está presente hasta hoy día. Nunca antes o después tanto pueblo abrigó tantas expectativas como entonces. Voy a darle algunos datos. Allende ganó por poco más de un tercio de los votos, pero 6 meses después obtuvo más de un 50% de los votos en la elección municipal y en marzo del 73, apenas 6 meses antes del golpe, con un desabastecimiento e inflación desatado y un clima de polarización enorme, obtuvo un 43% en las elecciones parlamentarias. O sea, tenía hacia sus finales más apoyo electoral que cuando llegó y más de lo que fuerza política alguna tiene hoy día. Hoy no hay en derecha o izquierda quien tenga la fuerza electoral de Allende a pocos meses de ser derrocado para tener una idea de lo que ese fenómeno significó. El golpe pudo haber liquidado el gobierno, pero no esa cultura que sobrevivió toda la dictadura e irrumpió con fuerza después. En eso jugó un rol decisivo la muerte de Allende. Fue una muerte política, pensada por él, premeditada. Si hubiera ido al exilio, habría ocurrido como con tantos exmandatarios que luego desaparecieron sin pena ni gloria y donde sus dirigentes y militantes debían pasar años dando explicaciones del porqué de sus derrotas. Con su muerte, Allende se transformó en símbolo mundial de democracia y Pinochet de dictadura, pero provocó otro fenómeno más trascendente: arropó a la izquierda chilena. Esta no necesitó hacer autocrítica o dar explicación alguna, salvo el especial Pejos de donde nace su viraje. Eso le dio espacio para reflexionar con calma el porqué de su derrota, qué había hecho mal, aunque también dejó flotando en otros hasta hoy una reivindicación de lo entonces hecho. Desde entonces por decenios han habido izquierdas separadas en Chile. La izquierda que terminó con Pinochet y gobernó exitosamente por 20 años junto a la democracia cristiana fue la de la Renovación Socialista, que nació de una reflexión crítica de la unidad popular. Todas sus ideas fuerza contradecían aquellas predominantes en la UP. No hacían Allende, que tenía sellos democráticos y republicanos que lo hacían al mismo tiempo, líder ciudadano indiscutido del pueblo de izquierda y un personaje ajeno a las ortodoxias comunistas y a los aires guerrilleros cubanos de ese entonces. Basta mencionar algunas ideas de la Renovación Socialista para entender, digamos, el cambio con respecto al UP que representó. Uno, la valoración de la democracia, sin apellidos de popular, burguesa, etcétera, que es como opción definitiva política de fondo. Solo la democracia, la voluntad ciudadana tenía posibilidad de prevalecer. Dos, mientras más profundos los cambios que se deseen, más amplias las mayorías sociales y políticas necesarias para abordarlas. Y como la izquierda no contenía mayorías en la sociedad, es indispensable gobernar en alianza con el centro, a diferencia de lo que ocurrió en el UP, a consecuencia de lo cual el cambio gradual, la reforma, no el cambio radical, es la única manera de hacer cambios perdurables. Tercera conclusión de la Revolución Socialista: rechazo absoluto a la violencia y el camino de la lucha armada, no solo porque casi siempre ha sido sinónimo de derrota en América Latina, sino que porque si llega a ganar, ganan los armados y uniformados, no los pueblos. Cuarto, para sacar 5 millones de chilenos de la miseria, como era necesario hacer a la vuelta de la democracia, necesitamos una economía que funcione y crezca, no sumida en crisis, y eso supone una economía de mercado con empresas privadas, aunque rigurosas en sus políticas sociales y regulaciones, para evitar esos abusos y miseria masiva que la dictadura legó a la democracia. Como pueden ver, esa fue otra izquierda. Fue exitosa como el gobernante y eso soy indesmentible, pero fracasó en hacer prevalecer permanentemente esa forma de ser de izquierda
que fue la de la concertación, por varias razones. Primero, nunca transparentó bien que su pensamiento nacía de una crítica a la unidad popular, aunque era evidente. Quizás el cuidado de la figura de Allende lo dificultaba. Dos, nunca tuvo el valor de decir y educar que su obra era así porque la creía buena y siempre optó por enfrentar las críticas desde la otra izquierda, aduciendo los amarros de la dictadura. Tres, se dedicó a gobernar el Estado, pero no sus partidos, y dejó entonces inmutable en ellas la vieja cultura de izquierda alimentada en el culto a Allende, que se hacía así extendible a un culto por la unidad popular. Cuarto, no construyó liderazgos propios de su pensamiento para abordar la etapa siguiente que los propios éxitos de la concertación traían como desafío, que es enfrentar el clamor contra las desigualdades inherentes a la irrupción de una masiva clase media conformada por quienes dejaban la pobreza. Quinto, no pudo escapar a la trampa burocrática de estar mucho tiempo instalado en el poder y que hace prevalecer no el servicio a una convicción, sino a lo que la permanencia en el Estado le brinda, independiente del curso que los nuevos liderazgos den. La nueva mayoría, por su parte, que vino después, es la expresión orgánica del fracaso de la concertación en dar continuidad a sus ideas matrices. Tuvo la nueva mayoría un acierto de inicio innegable. Puso la desigualdad como tema central de la agenda política nacional, pero eso lo hizo con dos rasgos que explican su final triste. Por un lado, renegó de la concertación sin asumir su obra exitosa, que era precisamente la que la ponía en la orden del día, que ponía la desigualdad como asunto principal, y alguien que no tiene tradición, que no defiende lo que ha hecho, es poco convincente. Se quedó sin pasado. En eso pesó aquel antiguo pensamiento de izquierda que solo con incomodidad abrazó los énfasis de la concertación. Yo creo que la incorporación del PC a la coalición sin duda también pesó en eso. Asimismo, el rechazo a la influencia de la competente izquierda concertacionista pesó en nuevos cuadros y contingentes que entraban a reemplazarlos. Así las cosas. El acierto de la nueva mayoría estuvo en el diagnóstico, pero falló de allí en adelante. Sus políticas públicas fueron marcadas por la incapacidad para hacer realidad sus predicciones y por resultados muy malos en crecimiento, inversión y empleo, por la improvisación y la vuelta atrás, por una presión del pragmatismo de izquierda que tensionó a la democracia cristiana y desgranó su base electoral, por una burocratización exacerbada del aparato público hasta el punto de transformarse crecientemente en un aparato al servicio de la burocracia gubernante. Los casos de corrupción como Cabal, SQM y otros no fueron sino extremos de un fenómeno más extendido. En definitiva, la nueva mayoría decepcionó las enormes esperanzas que le hicieron triunfar. No solo perdió las elecciones a apenas 4 años de comenzar, fue peor. La ciudadanía votó ante todos por la discontinuidad. Así fue que ganó Piñera y nació el Frente Amplio. En decenios nunca había habido una alternativa de derecha tan seguida y jamás había surgido por la izquierda de la izquierda clásica otra fuerza que amenazara su hegemonía. Así llegamos a hoy. La demanda contra la desigualdad fue frustrada por el gobierno Bachelet II y luego por los dos gobiernos de Piñera, quizás por crear en el segundo demasiadas expectativas. Aunque nos haya sorprendido a todos, incluso a quienes detonaron el 18 de octubre, no es extraño que las mayorías perdieran la paciencia. Fueron muchos años esperando que el Estado se hiciera cargo de la desigualdad. Hoy, claramente, tanto derechas como izquierdas están en crisis. Se ha transformado en una crisis de la democracia, tanto que se han extremado verdaderos vacíos políticos e institucionales. Veamos qué ocurre con la izquierda. El PC logró desembarazarse rápidamente de su responsabilidad gubernamental en la nueva mayoría. Él y una parte del Frente Amplio
han dado muestras de estar por capitalizar radicalidad de izquierda y por desmoronar las instituciones. En tanto, la presión social y las redes sociales se transforman en presión casi irresistible para la convergencia democrática que une a PS, PPD y Partido Radical, y también para la democracia cristiana. PS y PPD sufren desgranes por derecha e izquierda, y el Frente Amplio representa un peligro electoral serio para partidos muy burocratizados y sometidos al control de los dueños del repichaje, o sea, parlamentarios y alcaldes que se juegan su rol de aquí a diciembre de 2021. El Frente Amplio y sus acciones tienen un efecto hipnótico sobre PPD, PS y sus varones, sus grandes autoridades. Esas izquierdas distintas en competencia no tienen un pensamiento común. No descarto que pudieran ganar elecciones en razón de pactos instrumentales, pero no hay una pista de que puedan contener una lógica común de gobierno, situación extensiva a la democracia cristiana. Esa circunstancia me hace pensar que solo después de este rosario de elecciones de 18 meses en que estamos entrando, se podrá ver mejor hacia dónde van esas izquierdas. Yo creo que la presión electoral va a hacer que puedan llegar a muchos acuerdos, por eso no resuelve el problema de la diferencia entre ellas. Por mi parte, espero renazca aquella izquierda que a mí me interpreta, ¿no? que es la más vaciada en este momento de fuerza orgánica. Creo que enfrentamos un periodo muy difícil en lo sanitario, lo social, lo económico, lo ambiental, lo científico, tecnológico que nos espera la salida de la pandemia, que está acelerando todos los cambios en el mundo, lo global, y nos enfrentamos con una crisis profunda de todos nuestros actores políticos. Pero quiero que no olviden, y por eso las referencias iniciales, la izquierda partidista puede estar en profunda crisis, pero no así la izquierda cultural democrática que impregna nuestra sociedad. Más aún, creo que la demanda de igualdad reafirma esa cultura. Es un dato de país a considerar por todos los actores políticos. Tanto así que creo también esa realidad cultural está presente como asunto en la crisis de la derecha. Bueno, eso es lo que quería decir para empezar una conversación sobre cómo estoy viendo la crisis de la izquierda y sus orígenes, digamos, porque creo que son absolutamente indesligables todos estos procesos vividos por izquierdas tan distintas a través de los últimos años en Chile. Eso es lo que quería plantearles y quiero abierto a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, gracias Oscar Guillermo. Ha sido muy claro. Antes de abrir la ronda de preguntas, bueno, recordarle a las personas además e invitarlos a que hagan sus preguntas por la ventanita abajo de preguntas y respuestas o el chat, como ustedes prefieran. Oscar Guillermo, yo quisiera partir preguntando, aprovechar que tengo esta posibilidad. A tu juicio, ¿cuánto ha afectado el cambio, sé que no lo mencionaste, digamos, nuestro cambio en el sistema político, en el sistema de elecciones, a esta crisis que nosotros tenemos tanto en la derecha o tanto en la izquierda, a tu juicio? Perdón, ¿cuánto ha afectado? ¿Cuál dices tú? Perdona que no te El oí bien. cambio, las modificaciones que se ha hecho a nuestro sistema electoral, los cambios que ha Ah, sufrido nuestro sistema político sí. en materias de leyes y reformas electorales. Sin duda que ha tenido impacto, eso no hay la menor duda. O sea, efectivamente ha generado, digamos, un tipo de parlamento muy diverso, ya, distinto al que generaba el binominal, que creaba un estímulo en los partidos para ir en grandes coaliciones. Y entonces, digamos, esto ha creado un parlamento más diverso, más disperso y por lo tanto más difícil desde el punto de vista de la gestión de él para conseguir acuerdos y posiciones. Pero te diría, dicho eso, que en el fondo yo tengo la impresión que la sociedad chilena está enfrentando un nivel de diversidad
muy grande que hacía extremadamente difícil poder mantener esa primera realidad. Y de hecho, hoy día vivimos, digamos, una enorme distorsión también en derechas y en izquierdas en el panorama. Lo que pone eso en cuestión, en discusión probablemente, es cómo se construye un sistema político que pueda contener diversidad y al mismo tiempo llegar a acuerdos. Da la impresión, a propósito de la discusión constitucional, de que el sistema actual de un Congreso, digamos, disperso, ¿ya? Y un gobierno tan presidencialista, no es una fórmula muy adecuada para poder operar, ¿ya? Y creo que es una discusión que se nos viene, digamos, independiente de todas las discusiones que han habido, ¿ya? Yo tengo la impresión, además, de que hay una serie de otros fenómenos que han jugado muy negativamente, aparte del sistema electoral, que quiero planteártelo. Y es que, por ejemplo, eh, el sistema de elecciones en el cual terminamos un tipo de lista en que candidatos con un porcentaje de votos ínfimo, 2% o menos, terminan desplazando a figuras con mucho más votación simplemente por las composiciones de las listas, creo que es un tema que también te ayuda a generar distancia en lo que es los parlamentarios elegidos y el pueblo que elige, digamos, el cual al final de repente les toca, digamos, como representante en una circunscripción a una persona por la cual ha votado un 2% de la circunscripción. Entonces, digo, eso te genera una situación muy difícil, ¿ya? Y con distritos muy grandes, además, digamos, ¿no? Y en distritos Claro, muy grandes. entonces digo, tenemos una cantidad de esas cosas. Pero yo tercero, y yo creo que es los partidos políticos de todos ellos. Mira, yo creo que hay muchas razones, pero quiero destacar un solo elemento que me parece que es particularmente grave y no se le ha prestado mucha atención. Y es que durante el gobierno de Bachelet, con el acuerdo de todas las fuerzas políticas, hubo todo un proceso, digamos, sobre la probidad y el cambio del Estado, que se llamó la Comisión Engel, y una de las medidas que ellos tomaron fue el refichaje de los partidos, ¿ya? Bueno, lo que ocurrió después de eso es que prácticamente todos los partidos, salvo uno, la Democracia Cristiana, la militancia nueva no es, superaba en número a la militancia histórica de esos partidos. O sea, gente que no venía, no provenía de la historia partidaria, ¿ya? Pasó a ser mayoría dentro de los partidos. Y una mayoría conformada como, fundamentalmente, por los grandes recolectores de fichas partidarias para la inscripción de los partidos. ¿Quiénes son esos? Fundamentalmente alcaldes y parlamentarios. Eso creó un fenómeno bien especial porque trasladó clientelas de dirigentes políticos al interior de las filas de los partidos con un nivel de información, de conocimiento y hasta de interés por lo que el partido representa en sus propuestas, en sus doctrinas, que creo que han afectado mucho a todos los partidos. Eh, este fenómeno se ha vivido, ya, un caso ejemplar, pero no único, fue el caso, ¿no es cierto?, del alcalde de San Ramón en el caso del Partido Socialista, digamos que fue expulsado del partido, ¿ya? Pero digamos que tenía una cantidad de fichas conseguidas enormes, digamos, a pesar, digamos, de las acusaciones graves que se le habían hecho, ¿ya? Eh, pero este fenómeno es prácticamente de todos los partidos. Entonces, yo creo que tenemos, aparte del sistema mismo electoral y político, una preocupación por lo que es fortalecer la vida interna de los partidos. Y en ese sentido, que haya instituciones como ustedes, en el caso de las ideas que ustedes representan, y otros que se preocupen de la formación de los militantes, creo que es una cuestión crucial para el sistema político chileno para adelante. Perfecto. Y la última pregunta por parte mía. Yo no sé si tú compartes, bueno, tú hablabas
hace un momento de que es una crisis que nosotros pasamos también, una crisis de nuestra democracia, ¿no? Lo señalaba así. No sé si tú compartes que parte de esta crisis también está por niveles de intolerancia, de violencia, de cancelación del discurso diferente, ¿ah? Cuestiones que son propias de toda democracia. O sea, las grandes demandas de las democracias modernas, ¿ah? Que partieron por allá, si uno quiere domiciliar esto en la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad, tenían como horizonte, más allá de que lo que uno comparte que puede haber ocurrido en aquellos tiempos, buscar o hacer posible las sociedades, ¿no? La vida en sociedad, mayores niveles de igualdad. Pero hoy pareciera ser que nos enfrentamos a a demandas que transitan en sentido opuesto a los principales principios y valores de la democracia como los que yo acabo de nombrar, ¿no? En Chile hemos sido testigos de la funa, no solamente de la quema de predios en el sur, digamos, ¿no? De los amedrentamientos, de las amenazas a los senadores o parlamentarios últimamente. En fin, hay un clima que pareciera ser, incluso en materias de derechos, ¿no? ¿Ah? En materias de forma de cómo procede la justicia, pareciera ser que estamos retrocediendo. ¿Te preocupa eso? ¿Qué contribuye? O sea, ¿cómo eso afecta a tu juicio la crisis por la que atravesamos? Bueno, mira, me preocupa y mucho. O sea, lo voy a decir de manera categórica. No es posible una democracia sana en el mundo. Aunque anduviera bien económicamente, imposible, pero anduviera bien económicamente, no tuviera los problemas de la crisis partidaria, el clima de violencia. O sea, la democracia por definición es un sistema que supone que un conjunto de personas que habitan determinada geografía, ¿ya?, se aceptan mutuamente como interlocutores para preocuparse de que las cosas en común se puedan hacer en común. Como somos diversos y cada día somos más diversos. Cuando era solamente el tema de proletarios y clase obrera, como pensaba Marx en el siglo XIX, era más fácil, pero hoy día la diversidad es mayor y por lo tanto la necesidad de diálogo es mayor. Cuando yo digo la violencia comienza a actuar, el sentido profundo de la democracia es que ser reformista, que ser gradualista en el cambio, se hace inviable, porque las personas quieren el todo o nada. Y ahí en ese caso ninguna democracia puede funcionar. Solo puede funcionar la imposición de uno sobre otro, o sea, sistemas dictatoriales y no sistemas democráticos. Yo creo que este es un fenómeno que lo estamos viviendo aquí, pero un fenómeno que tiene que ver con uno de los temas previos que decía yo al comienzo de mi exposición. Y es que yo creo que las redes sociales han permitido la expresión de una cantidad de gente que antes no tenía expresión, y en ese sentido son un aporte. Pero por otro lado, pues, han sido aportes en muchos lados, digamos, de descalificaciones e intolerancia, de simplemente creer en la verdad de un grupo pequeño, ver como enemigos a todos los otros, que hacen inviable la democracia. Yo espero, te digo, de que hay una conciencia en eso. Tengo la impresión que la mayoría de los chilenos no es violenta y apoya la violencia, pero la violencia puede ser muy ruidosa y de repente minorías violentas pueden terminar teniendo un control de la política muy fuerte precisamente para hacer imposible el diálogo y la convivencia democrática entre la gente. Perfecto. Oscar, la siguiente pregunta te la va a realizar Daniela Carrasco. Ella debiese tener en cualquier momento habilitado su micrófono para formularte Hola, ¿me la escuchan? pregunta. Sí, te escucho Eh, perfectamente. Bueno, ya, Oscar, esperemos un muchas gracias minuto por la que le vamos a invitación. habilitar el micrófono a Daniela Carrasco desde la Sí, mesa Claudio, ¿me escuchas técnica. o no? Sí, Ya, Daniela, hola. perfecto.
Bueno, Oscar, muchas gracias por tu exposición. Yo leí tu columna, la tercera, que se publicó ayer, y tú decías que nos tenemos que anticipar a futuros conflictos, ¿cierto? Y quisiera Sí. preguntarle eh, sobre futuros dilemas que ya se están instalando, que yo creo que sí o sí van a ser tema en el siglo XXI. Y quiero preguntarle cómo ve usted los nuevos dilemas en torno a la tecnología. Porque si bien vemos hoy día, por ejemplo, que se han modificado nuestros comportamientos, por ejemplo, gracias al teletrabajo o incluso nuestros comportamientos de consumo con el delivery, ¿cómo ve usted futuros conflictos en torno a la inteligencia artificial? ¿Ve algún dilema, dilemas éticos? ¿Qué posturas tomarían las distintas posiciones políticas? Más que nada quisiera preguntarle su reflexión en torno a ese tema. Muchas gracias. Bueno, oye, te agradezco, Anila, mucho la preocupación por el tema, porque creo, digamos, que precisamente generaciones jóvenes van a hacerse cargo de esto. Mira, lo que está planteado allí en la comuna, en la columna esa, ¿ya? Y que tiene que ver con la realidad, es lo siguiente. La pandemia ha hecho de factor acelerantes a procesos ya vertiginosos que se estaban produciendo en el mundo en muchos lugares, ¿ya? O sea, yo creo que colocaba el dato allí, venía creciendo, por ejemplo, la gente que estaba trabajando en teletrabajo, ¿ya? Bueno, pero de repente 2.500 millones de seres humanos pasaron de un día a otro, o digamos en un lapso de 2 o 3 meses, pasaron a tener teletrabajo, ¿ya? Y eso significa un cambio de vida enorme. No es solamente un cambio de forma de trabajo, es un cambio de forma de vida de padres e hijos, es un cambio de los espacios físicos de las ciudades. Probablemente muchos de ellos ya no van a volver, pero los espacios en las oficinas de ser distintos, van a haber muchos cambios de ese tipo. Vienen, yo diría también, y ya llegaron, eh, el e-commerce en Chile, digamos, el comercio electrónico está teniendo una fuerza muy grande. Los temas de salud, de biotecnología y todo eso van a tener una importancia que nos deja, digamos, como trauma la pandemia, y van a tener una importancia hoy día muy grande, ¿ya? O sea, esta carrera que hay hoy día por la vacuna en el mundo hace que antes las vacunas podían demorarse años en salir. Ahora las necesitamos de inmediato, y este coronavirus no va a ser el último virus que vamos a tener en nuestra historia humana. O sea, todo lo que tiene que ver con biotecnología y salud va a tener un salto muy grande. Vienen todas las cosas del calentamiento global, ya, que también se aceleran. Vale decir cosas como, por ejemplo, las energías renovables, las formas de transporte, el uso de combustibles fósiles u otros desde el punto de vista de eso, con lo que significa el tema en la industria automotriz, probablemente el desarrollo de lo eléctrico, el cambio de otras formas. O sea, hoy día nos hemos llenado de motoboys por el delivery, ¿ya? Dado la pandemia. Bueno, el otro día estaba viendo que en Estados Unidos unas tiendas de pizza que estaban repartiendo las pizzas con drones, ¿ya? Y es claro de que por el temor a la cosa sanitaria es muy probable que gente quiera volver al automóvil, ya, en vez de usar el transporte colectivo. Pero sí es muy probable de que se den sin chofer muchos de ellos a no mucho plazo, y que estos autos por lo mismo no sean tantos autos particulares de cada uno, sino que sean autos que uno puede contratar diversos incluso para distintas funciones. O sea, vienen cambios muy profundos en todo esto, y eso yo diría socialmente es muy brutal. Yo lo quiero decir con mucha pasión. Yo fui, entre otras cosas, presidente de Fundación Chile, que se dedicaba a todo lo que es innovación y cambio tecnológico. O sea, la rapidez con que se nos viene ese mundo encima, que va a significar destrucción de muchos puestos de trabajo, pero también de creación de nuevos puestos de trabajo, es una cosa que debería estar en cualquier preocupación hoy día por la educación y por el desarrollo de nuestra juventud. A mí me... Además te voy a decir una cosa, tiene que ser una preocupación también porque la gente que se interesa por estas cuestiones como tú tenga espacio en Chile.
Lo digo, digamos, por experiencias con hijos de amigos míos, ¿ya? Que, bueno, que querían ser ingenieros, que querían ser emprendedores innovadores, que querían llegar a la ciencia. Pero yo le conversaba con dos casos de ellos y decía, bueno, pero ¿qué saco yo, digamos, aquí con querer eso si resulta que voy a tener, digamos, la ciudad en violencia o las universidades en vez de estudiar están tomadas? ¿Ya? Entonces dice, bueno, mejor me voy a estudiar allá y ya veré si vuelvo o no vuelvo. ¿Ya? Eh, yo te diría, cuando se producen fenómenos de crisis como la que estamos viviendo ahora, no solamente pueden irse los capitales que por supuesto parten, sino que pueden irse también nuestro capital humano, nuestra capacidad de conocimiento futuro. O sea, preocuparse de esto y asumir esto es un tema de hoy. Además, como te digo, de hoy bien urgente, porque se nos está viniendo con la pandemia mucho más rápido que lo que antes se prevenía. Yo lo debes haber leído si te gusta esto, pero te dejo como lectura. Hay un libro salido hace un año y medio, 2 años, de Harari, un pensador israelita que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, donde nos habla, digamos, lo que se viene con rapidez aquí, que te obliga a marcar el paso, o sea, a marcar, digamos, con rapidez el paso en estas materias y es parte de la vida social que se nos viene. Yo creo que crecientemente personas que no tengan una cierta calificación para esa sociedad van a ser las primeras que van a tender a ser desplazadas desde el punto de vista laboral y eso sería dramático para mucha gente. Gracias. La siguiente pregunta te la va a formular Benjamín y la vaca Oscar Guillermo. Debiera ahora estar... ¿Ok? ¿Aló? Hola. Hola, hola, ¿me escucho, Te cierto? escuchamos. Perfecto. ¿Sí? Don Oscar, quisiera consultarle lo siguiente. Usted ha sido a lo largo de su vida un, un personaje clave en la izquierda chilena. Y en ese sentido me gustaría saber qué opina usted, qué cree usted de que partidos como la Democracia Cristiana y el Partido Comunista puedan seguir conviviendo en una misma coalición. O sea, ¿podrán seguir estándolo o se está viendo el fin de esta relación entre ambos partidos? Mira, a ver, si fuera el Partido Comunista la única izquierda que existe, la verdad que nunca podría haber acuerdo de centro-izquierda. O sea, en general, yo creo que es muy difícil a la larga para lo que son no solamente muchos de sus militantes, sino que sobre todo de sus votantes, porque al final los partidos no pueden prescindir de lo que son las personas que le dan fuerza para actuar. Y de hecho, ese fenómeno lo ha vivido el Partido Demócrata Cristiano desde grandes gente, cuando en tiempos de Bachelet, no del PC, se produjo una tensión con la democracia cristiana en que apareció, digamos, muy avasalladora las posiciones de izquierda respecto a ella y por lo tanto no interpretando a las bases del partido, independiente de lo que ocurriera o dijeran sus dirigentes. Ya, o sea, la pérdida, digamos, de votación es muy notoria y están todas las estadísticas electorales y de todo tipo, además no lo niega nadie. Ahora, el tema es el siguiente, y es que, por suerte, ¿ya? No han habido en la historia de Chile solamente un PC radical como el que hoy día hay. En primer lugar, quiero decirte, este PC no tiene nada que ver con el PC que había en términos de la Unidad Popular. El Partido Comunista en términos de la Unidad Popular era un partido moderado, de larga trayectoria democrática, fundamentalmente reformista, no quería, digamos, ir más allá y de hecho fue un partido más bien preocupado de tratar de traer sensatez y prudencia en tiempos de la Unidad Popular. Pero eso cambió después del viraje en que terminó, digamos, creyéndose de que podían desarrollar la lucha armada. Perdieron, fueron derrotados. No fue la lucha armada la que derrotó a Pinochet, más bien yo diría las violencias terminaban complementándose para alimentarse mutuamente. Pero ese trasfondo de violencia, esa legitimidad de la violencia quedó allí y también una cierta ortodoxia o visión de vanguardia
que hace muy difícil para ellos tolerar, digamos, diferencias de pensamiento, ¿ya? Algo de la intolerancia que estábamos conversando recién tiene que ver con esto. Pero hubo otra izquierda con la cual la democracia cristiana trabajó 20 años bien y fue muy exitoso para Chile. ¿Por qué es importante? Porque yo tengo la impresión de que una izquierda que solo quiere hacer revoluciones por sí sola, despreciando al resto de la sociedad, nunca va a llegar a nada. Si alguna vez se impone, va a imponer una dictadura. Las únicas izquierdas que realmente pueden traer progreso son izquierdas democráticas capaces de aliarse con otros, particularmente con la democracia cristiana. Y se probó en ese tiempo, sobre todo los 20 años de concertación, que democracia cristiana e izquierda podían convivir bien y que cada uno se sentía que estaba cumpliendo sus ideales, que no estaba traicionando sus ideales al actuar de esa manera. Pero eso supone un tipo de izquierda y un tipo de democracia cristiana que yo creo que va a haber que sus protagonistas, sus militantes, sus dirigentes van a tener que ver cómo reconstruir, porque creo que eso ha quedado muy dañado, digamos, en el último tiempo. Bien, la próxima pregunta la va a realizar Felipe Lyon. Él es director del área de servicio público de la Fundación Jaime Guzmán. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, escucho perfectamente. Sí. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias, Jorge Guillermo, por la presentación, muy interesante. Yo tengo dos preguntas, una más particular chilena y otra más general. Primero, si usted ve la posibilidad de que, concreta, de que en un futuro cercano surja algún liderazgo de centro izquierda o izquierda reformista, dialogante, en el fondo al estilo de lo que ofreció la Concertación, si ve eso encarnado en algunos personajes y si ven ellos también como el carácter y el liderazgo para hacerlo. Y la segunda pregunta es si o sea, bueno, o estamos condenados en el fondo a la polarización que estamos viendo hoy día. Y la segunda pregunta más amplia es relacionada un poco con lo que comentaba Daniela también, que a veces pareciera ser que la crisis que está viviendo Chile de representación, de legitimidad, es una crisis que también vive Occidente en general, y que la democracia liberal que estaba tan aceptada está siendo cuestionada. Entonces, ¿usted cree cuál sería, obviamente no presento una respuesta que solucione el problema, porque eso sería como muy imposible, pero ¿ve alguna salida a eso, dado que parece ser que la tecnología también está afectando cómo funciona nuestra democracia y que pareciera ser que las categorías que teníamos de la modernidad no están respondiendo, no están ayudando mucho a responder? Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Bueno, a ver, vamos, yo digo con lo primero. La verdad es que a mí me encantaría que hubiera nuevamente ese centro izquierda, pero creo que tiene que recorrer un cierto camino para que pudiera efectivamente existir como tal. Hoy día no existe eso. Incluso lo que existe puede ser con gente que venga de distintos partidos, pero una lógica de centro izquierda reformista, digamos, democrática, digamos, abierta al diálogo. Eso es una cosa que lamentablemente se fue perdiendo. No se perdió solamente a partir del 18 de octubre, se fue perdiendo desde varios años antes. Ahora, yo tengo la impresión de que un fenómeno de cambio en ese sentido podría comenzar a aparecer después del tiempo electoral. Hoy día es muy difícil que gente de adentro de los actuales partidos, ¿ya? Tome medidas de cambio muy radicales en esta materia, y yo diría fundamentalmente lo que se necesita es otra cosa. Se necesita gente más bien como usted, Felipe, más jóvenes, digamos, que se dediquen a eso. Yo puedo ser un respaldo, mirarlo con entusiasmo, pero la verdad que a quienes les toca, digamos, dirigir y conducir este país son a otras generaciones, ¿ya?
Yo espero que existan y todo lo que puedo hacer para ayudar a que existan, lo hago, pero no está en mis manos poder resolver eso. Tiene que haber un grupo de gente joven, muy decidida y que además tenga una relación con el país. Y en esto te quiero decir una cosa que es muy importante de la centroizquierda, que yo por lo menos la creo muy firmemente. En un país con una cultura progresista como la que tiene, una cultura de izquierda tan fuerte, ¿ya? La gobernabilidad está muy asociada a que efectivamente quien gobierna de alguna manera represente esa sensibilidad. Siempre le va a ser más difícil en Chile gobernar a un gobierno de derecha que a otro, ¿ya? Siempre la gente va a tener una actitud más reivindicativa con el de derecha y menos paciencia para esperar el resultado. En ese sentido, digo, yo creo que la centroizquierda y su ausencia es un factor que incide en los problemas de gobernabilidad que tenemos. Con esto no estoy objetando ni poniendo en duda la elección del presidente Piñera para nada. Y estoy por defender su derecho, digamos, a llegar hasta el final de su mandato, pero con mucho ardor, con mucha decisión. Pero digo, pero creo que es un dato objetivo eso que te estoy diciendo. Ahora, yo no tengo claro, no te puedo dar fecha, pero tengo la impresión que es una necesidad de país. Y cuando hay una necesidad de país, al final, a la corta o a la larga, yo creo que los pueblos van encontrando los caminos para establecer la conducción que les venga bien. Tu segunda pregunta, se me olvidó tu segunda pregunta. ¿Aló? Aló, Perdón, ahí estoy. Sí, no, la segunda pregunta era sobre, en el fondo, la crisis que vive no solamente la democracia en Chile, sino que en Occidente en general, y cómo se puede, o sea, qué se puede hacer ahí, o qué ha reflexionado al respecto, dado que al parecer la tecnología y bueno, en el fondo ha dificultado mucho la democracia como la conocimos, digamos. Ya. Bueno, gracias a ti. ¿Ya? Bueno, creo que es lo fundamental que decías tarde. Mira, yo tengo mucha confianza en los pueblos, ¿ya? En la gente. Yo creo que la gente en Chile lo que reclama de verdad es más espacios en lo que existe, más espacio en la sociedad, no la destrucción de la sociedad chilena. Quiere tener posibilidad de seguir prosperando y quiere tener seguridad que no va a volver atrás. Y esas son dos aspiraciones absolutamente legítimas y a las cuales la dirección política cualquiera tiene que darle respuesta. En ese sentido, yo no temo que la gente quiere hoy día destruir a uno u otro. No lo veo así en la mayoría. De repente las redes sociales pueden distorsionarte y dar la imagen, digamos, de que efectivamente predomina una situación de violencia. Yo tengo la impresión de que eso no es así en Chile. Y te diría más, digamos, por la historia, es una referencia al pasado, pero creo que sirve aquí. Mira, cada vez de que han habido fuerzas que creen que por la violencia pueden imponerse, lo habitual es que han terminado en fracaso. Esa fue la historia después de la Revolución Cubana en toda América Latina. Hubo movimientos guerrilleros, gente que pensó inspirada en el Che, en ensoñaciones de guerrilleras, ¿ya? Y terminamos en qué? En que quedaron selvas y ciudades pues, ya bañadas en sangre joven, en esto sin ninguna posibilidad de triunfar. Y cuando triunfaron, en los pocos casos que triunfaron, ocurrieron cosas como en Nicaragua, en la cual un comandante sandinista opera hoy día como un dictador bananero, digamos, denunciado por sus violaciones de derechos humanos. La violencia no es un camino. La única posibilidad de verdad, y creo que el pueblo más sabio de lo que algunos creen, saben, digamos, que van a tener que hacer esas opciones. Yo por lo menos estoy convencido de eso. Gracias. La última pregunta, Óscar Guillermo, te la va a realizar nuestro director ejecutivo, Jorge Jara Quemada. Hola, Óscar Guillermo.
Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu buena disposición para participar en este taller de la Fundación Jaime Guzmán. Agradecerte también la claridad en los conceptos que has ido expresando. Oye, yo quisiera plantearte una pregunta de pasado y una de presente. La de presente, ¿cómo crees tú que va a derivar en los próximos meses, en el corto, en el mediano plazo, la política en Chile? ¿Crees tú que ahora que la pandemia o los principales efectos de la pandemia parecen apagarse, se va a reinstalar esa falta de diálogo, ese ejercicio prácticamente cotidiano de cierta violencia, aunque sea aislada, como se ha venido anunciando en algunas redes sociales para septiembre? Hoy día hubo un cambio de gabinete que fue, Sí. por los nombres, tal vez un poco sorpresivo. En fin, ¿crees que eso va a tener alguna incidencia? ¿Cómo ves tú para adelante, digamos, el tema? Y lo segundo, no quisiera perder la oportunidad de hacerte una pregunta de pasado. Tú que fuiste actor en los tiempos de la Unidad Popular, y estando a 50 años prácticamente de la elección del expresidente Allende, ¿tú crees que ese gobierno pudo haber terminado de otra forma? Eso. Ok, potentes preguntas. Mira, potentes y difíciles. ¿Ya? Sobre el presente, déjame decirte lo siguiente. A ver, eh, yo creo, voy a hablar primero del gabinete de hoy día, ya por lo menos una impresión de lo que vi cuando estaban jurando y todo eso. Tengo la impresión de que Chile Vamos y el gobierno eh, tiraron toda la carne que tenían en la parrilla. O sea, en medio después de todas las crisis que han habido, creo que ha sido una forma de intentar sellar, digamos, las diferencias que se habían producido, hacerlas cicatrizar y transformarse en un solo todo coherente gobierno con Chile Vamos por el tipo de figuras que acceden al gabinete y las que salen de él. ¿Ya? En ese sentido, creo que si este gobierno no es capaz de dar una buena gobernabilidad de derecha, digamos, de acuerdo con la derecha dispone, la verdad que va a estar en problemas, porque al final creo que algunos son de las mejores cartas que la derecha puede tener. Y creo que cerrar el conflicto entre gobierno y los partidos también en cualquier gobierno es una cuestión positiva. Dicho eso, eh, yo no creo de que la violencia vaya a desaparecer, ¿ya? Y yo tengo la sospecha que el presidente Piñera tampoco lo cree, porque colocó como uno de los puntos de su gobierno para adelante asegurar el orden público e impedir la violencia. Yo creo que hay una parte de la sociedad, ¿ya?, en lo cual la violencia se ha hecho una forma de actuar en política. Ya no es que la política pueda apoyar una acción violenta como ocurrió el 18 de octubre. En este momento yo veo gente de la política que considera legítimo la violencia como forma de acción política. Y eso, digamos, es muy grave para la democracia. Yo espero y tengo la impresión de que eso debería ser crecientemente minoritario y que de alguna manera los procesos electorales y constituyentes que se vienen encima es una cosa para canalizar las energías y la inquietud de la gente hacia otro lado, y espero que así sea. Pero que algo va a volver, algo va a volver. Después, en cómo derivará todo esto, yo no puedo dejar de mencionarte el tema de la economía, ¿ya? O sea, tenemos 1,5 millones de cesantes nuevos, de puestos de trabajo perdidos, incluso un poco más, entiendo. Tenemos, digamos, una economía con decrecimiento, con caídas, digamos, que no se conocían hace años de años de años. O sea, cuando digo años de años de años, yo creo que son, o sea, no tengo el recuerdo exacto, pero tengo la impresión de que hace muchos decenios que no se veía, digamos, y por lo tanto, eso
ha afectado y va a seguir afectando mucho. Yo digo, la quiebra de empresas que todos los días nos aparecen en las noticias, digamos, es algo que va a seguir ocurriendo y vamos a tener una economía mucho más debilitada. Además, con un Estado con menos disponibilidad de recursos, porque las arcas fiscales tienen que dedicarse a proteger a la gente precisamente de esta crisis. Entonces, tenemos que hacer un enorme esfuerzo para reactivar la economía hacia adelante. Y yo creo que eso requiere un acuerdo entre oposición y gobierno muy profundo y un acuerdo también con empresarios y con trabajadores al respecto. O sea, no es viable una economía recuperada en Chile si no es en una relación con el sector privado donde está el 80% de la fuerza de trabajo y el 80% de la actividad económica, ¿ya? O sea, no es viable, ¿ya?, pensar sin ella y sin que ella tenga toda su energía puesta en eso, el poder recuperar, digamos, la economía del país. Yo creo que la tarea es difícil, ¿ya? Y tengo la impresión de que uno de los obstáculos o de las dificultades más grandes es precisamente la crisis de la política. Así que ojalá, no solamente, digamos, con el nuevo gabinete, sino que también con un tipo de diálogo nuevo, abierto con la oposición, o con aquella parte de la oposición que sí está disponible a conversar, como lo demostró el plan de emergencia, ¿ya? Se pueda llegar de verdad a un tipo de conducción, de encauzamiento de estos procesos. Y sobre la Unidad Popular, te quiero decir lo siguiente. Mira, yo tengo la impresión, pero mi impresión no es la misma que otros que vivimos allá. Esta es una discusión que hay dentro del seno de los que vivimos en la Unidad Popular. Algunos creen de que sí debía haber una cosa distinta con una política más moderada. Yo tengo la impresión que eso era muy difícil por lo siguiente, y es que si bien Allende es una figura, como decía yo, muy democrática y republicana, que se enorgullecía de sus años de ser parlamentario, que en su primer discurso de mensaje al país habló que en Chile jamás iba a haber una dictadura del proletariado, ¿ya?, que cuando alguien le proponía, como algunos, digamos, qué sé yo, que gritaban en las calles cerrar el Congreso, él salió directamente a decirle que jamás lo haría, ¿ya?, que nunca tuvo, digamos, una política, siempre hubo libertad de prensa, con prensa muy dura en su contra en Chile. Ya bueno, pero yo te diría, eso, yo tengo la impresión de que era culturalmente distinto a la ortodoxia que más o menos moderada o más o menos radicalizada existía en el mundo de los partidos de la Unidad Popular. O sea, cuando uno mira el programa de la Unidad Popular, que entre paréntesis me consta, nunca Allende le dio demasiada pelota. Allende lo que le dio pelota y lo que creó fueron las 40 medidas, que nunca estuvieron en el programa de la Unidad Popular. Pero en el programa de la Unidad Popular estaban cosas como una reforma agraria radical de 1 millón de hectáreas, digamos, pasar al campesinado, el paso a la propiedad social de todas las grandes empresas, de todo el sistema económico, la nacionalización del cobre y de la banca. Bueno, yo tengo la impresión de que todo eso era incompatible con el tercio del electorado con que llegó Allende al gobierno y ser minoría en el Parlamento. Más aún, parte de eso era inversión extranjera, como el caso del cobre, ¿ya?, que era de propiedad norteamericana, ¿ya?, y con un Estados Unidos que estaba ya particularmente nervioso y agitado con América Latina por la Revolución Cubana. Este criterio que te digo de esta duda no es solamente mía, era una duda que expresaron concretamente los chilenos, tanto la dirección de la Unión Soviética como la de la República Popular China. O sea, es famoso el encuentro, digamos, de Zhou Enlai
en ese entonces canciller chino con el canciller, con Clodomiro Almeida, en la cual le manifestó sus dudas referente a, digamos, a la radicalidad, digamos, de los cambios que pretendía la Unidad Popular. Y bueno, y en un momento determinado en que Allende va a la Unión Soviética para buscar apoyo para económico, ¿ya? Que incluso es cuando le da esa denominación famosa de hermano mayor. ¿Eh? Y bueno, y Brezhnev y el secretario general del PECO y la dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética, la verdad que no le dio esa ayuda, ¿ya? O sea, ellos también veían como algo que estaba por sobre sus posibilidades el que hubiera un país con ese nivel de cambio social como los cubanos, digamos, en América Latina en ese momento. Yo tengo la impresión que parte de nuestra autocrítica como Renovación Socialista tiene que ver con eso. Decir, miren, si uno quiere cambios profundos y perdurables y no que se le caigan como los muros o como con un golpe de Estado, uno necesita mayorías muy sólidas. Y ese tipo de cambio normalmente termina siendo más moderado, porque no es solamente, la mayoría tú no la conformas solamente con gente de izquierda, sino con gente que no lo es, con gente, por ejemplo, de centro. Y eso hace que tú tengas que tener un programa más moderado y una gradualidad desde el punto de vista de los cambios para que la sociedad pueda asimilarlo y no termine en un choque brutal como terminamos. Esa es por lo menos mi visión, pero te vuelvo a decir, una entre varias, digamos, hay algunos otros dirigentes de la Unidad Popular que piensan que sí era viable, ¿ya? Yo tengo muchas dudas de eso. Bueno, honestamente, créeme que las ganas de seguir conversando son muchas. Lo digo honestamente, de hecho me quedan las ganas de seguir preguntando y en fin, pero el tiempo nos apremia a todos y no queremos tampoco hablar del tuyo, Oscar Guillermo. Por el contrario, te queremos agradecer en nombre de todo el equipo de la Fundación Jaime Guzmán la disposición, como ya Jorge también te agradeció, nuestro director ejecutivo, que has tenido para conversar con nosotros, la honestidad, la claridad, y también para responder preguntas no todas fáciles. ¿Ah? Sí. Quiero que... Dime, No, dime. no, sí, claro. No, yo te agradezco enormemente también. Y bueno, y te digo, lo decía al comienzo, te lo quiero repetir, digamos, yo creo que la intolerancia es una de las cosas que nos está matando. Y creo que una respuesta consecuente a la intolerancia, digamos, son diálogos como el que ustedes me han invitado, y en la Fundación Jaime Guzmán, y por lo cual, por eso mismo, digamos, yo me siento muy agradecido que lo hayan hecho y muy contento que lo hayan hecho, ¿ya? Como ustedes, si comparten esa preocupación por la intolerancia, tienen que tenerlo de que yo les haya aceptado. Muchas gracias y gracias nuevamente. Y también agradecer a todas las personas que se han conectado, a quienes han preguntado y si hemos dejado alguna pregunta por ahí que no pudimos hacer, les pido la excusa y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Oscar Guillermo. Un abrazo. Gracias a ti. Adiós a A todos. todos Muchas gracias. ustedes.